Vamos a comenzar. Apocalipsis 19, séptima parte. Los vestigios de la obediencia. Le podríamos llamar a esto. Los vestigios de la obediencia hacia Dios y los vestigios también de la resistencia humana hacia los que obedecen a Dios. Adelante. Tom, vamos a leer los pasajes, estos dos pasajes que hemos estado estudiando durante este tiempo y vamos a estudiar la última parte. Adelante. Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Así es. La gran ramera no solamente corrompe nuestra tierra, sino también persigue a los siervos de Dios que hablan en contra de la vanidad y de la perversión de la gran ramera. Adelante. Tenemos aquí el iconograma. Después de esto, o sea, de la destrucción, de que finalmente acabó todo, de que sí hubo un juicio, oí como una gran voz, o sea, el festejo en el cielo, de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Bueno, vamos a ver después de esto. Esta es la destrucción, este es nuestro hoy, y esto finalmente va a terminar. Entonces, después de esto, de que termine el mundo como lo conocemos, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación, la gracia, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía al mundo con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Así es. La venganza de Dios tiene un día. Aquí en la glorieta del Paso Deprimido había un reloj antes de que festejáramos el milenio en el 2010. En el 2008 construyeron la glorieta. Y en 2009 y 2010 estuvieron, el reloj estaba restando las horas que faltaban, los minutos y los segundos, para llegar al 16 de septiembre del año 2010 para conmemorar los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia. Así es que ese reloj marcaba en descenso una fecha y poco a poco iba disminuyendo hasta que llegó el día. Así vivimos, todos aquí estamos viviendo para ese día, o sea, todo esto va a llegar un día en el que va a acabar y hay un día señalado. Hay un día señalado. Solo Dios sabe cuál es ese día. Jesús reveló que ni siquiera Él lo sabía. O sea, es que si te presenta un gurú y te dice cuándo, no le creas. Porque dice Jesús que nadie puede conocer esa fecha. No solamente dice, sino que está prohibido, siquiera, anticiparte o vaticinar que la fecha. Eso no podemos saberlo. Pero ese día existe. Ese día existe. El día y la hora nadie lo sabe. Dice, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Por lo tanto, el día del juicio de Dios
ha llegado. Esta es una noticia impresionante porque se consumó aquello que ha estado esperando toda la creación. Toda la creación ha estado esperando este momento. Tom. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Me acuerdo un día que un discípulo de Cristo, un discípulo precioso, estábamos en el auto y él me dijo, porque yo le manifesté ciertas cosas que estaban pasando en mi vida, como percibía yo que algunos condiscípulos de aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años en la Ciudad de México, estos condiscípulos se estaban apartando de Dios. Entonces él me dijo, mira, te la voy a poner así. Mientras más lejos quieras llegar con Cristo, más solo te vas a quedar. Y de 16 que éramos en la mesa de discipulado en México, quedamos 3. Hablo de los 16 originales porque después se fueron añadiendo otros y bueno, el grupo ha tenido cambios. Pero me refiero a los 16 originales, quedamos 3. Así es que esto es imposible descartarlo. Si tú quieres vivir con Cristo, vas a padecer persecución. Vamos a ver los detalles, de eso se trata nuestro estudio. Ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Bueno, quiero decirte algo. Ponlo, Oscar, por favor. Vamos a leer esta parte, que es una advertencia que Jesús hace a sus discípulos. Por favor, Tom. Mateo 23, del 34 al 36. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel con sus discípulos presentes. O sea, los discípulos fueron clave para escuchar esto. Y esta es la sentencia contra el pueblo de Israel. Yo les voy a enviar profetas, sabios, escribas. Y esto es lo que ha pasado. Y es lo que sigue pasando. Desde el justo Abel hasta Zacarías, dice el pasaje. Bueno, desde el justo Abel, ¿qué pasó con el justo Abel? Lo que pasó es que el justo Abel obedeció lo que Dios había instruido sobre la forma de acercarse a Dios y relacionarse con Él por medio de una víctima mortal que cargaría la culpa por los pecados de uno, que representaba al Mesías que iba a venir a pagar por uno. Entonces, esa víctima remisoria de pecados iba a redimirme a mí de mis pecados. Y por eso tenía que ser una víctima de acuerdo a las características que Dios había señalado. Pero Caín tenía sus propias ideas. Y entonces él, en sus propias ideas, consideró más apropiado que mejor fueran frutos y flores, hierbas del campo. Y eso es lo que ofreció a Dios. Y entonces él inventó una manera colateral. Él inventó la rebelión a la palabra de Dios. No es que él haya inventado, ya había desde Eva que había tomado el fruto prohibido, pero me refiero, él es el iniciador de un sistema, eso es lo que quiero decir, de un sistema contrario a la palabra de Dios. Él es el iniciador de todo este sistema que vivimos en este mundo. Un sistema de persecución. Mató a su hermano, nada más con eso te digo.
Y después de que los hombres, después de esta acción, los hombres hicieron tal maldad que de plano Dios decidió, vamos a terminar con esta raza humana como la conocemos y vamos, nada más Noé y su familia se va a salvar. Y vamos a empezar otro proyecto porque este proyecto definitivamente los hombres ya sobrepasaron la posibilidad de poder seguir algo aquí. Entonces Dios trajo una purificación absoluta en la tierra. ¿Y qué crees que pasó con los purificados? Se volvieron a corromper, hicieron la torre de Babel, diciéndole a Dios otra vez, no es como tú dices, es como nosotros decimos. Entonces Dios instituyó a un hombre llamado Abraham, que tuvo sus hijos, que tuvo su hijo Isaac, y que Isaac tuvo su hijo Jacob y Esaú, y Jacob tuvo sus hijos, los hijos de Israel, y ellos vendieron a José, porque José les había revelado un sueño que él decía venía de Dios. Y así lo había entendido Jacob, porque Jacob se sacó de onda. ¿Qué? ¿Tu mamá y tus hermanos y yo vamos a venir a servirte a ti y a arrodillarnos ante ti? Todo el mundo había entendido que era un sueño premonitorio. Y entonces estos hombres lo vendieron a Egipto. En Egipto, finalmente Dios lo levantó. Y después se levantó un faraón terrible. Y Dios instruyó a Moisés para que sacara a su pueblo. Y entonces ya que sacó a su pueblo Moisés, el pueblo de Dios se rebeló contra Moisés y contra la palabra de Dios. O sea, es una historia de persecución que no termina nunca. Entonces Dios metió al pueblo de Israel a su tierra prometida, y ya en su tierra prometida, ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Se corrompió adorando ídolos y otros dioses. Entonces Dios instituyó reyes, ¿y sabes qué hizo el hijo de un rey? Le dio un golpe de estado al papá. Persecución sin parar. O sea, es una persecución que parece que no tiene fin. Y después vinieron reyes incrédulos. Porque pareciera que que esta guerra se iba a ganar con David y con los hijos de David fieles, ¿no? No, también hubo hijos de David infieles. Y hay hijos de Israel que fueron reyes infieles también. En esa infidelidad, una de las esposas del rey mandó perseguir a Elías para matarlo. Y Dios lo escondió. Y finalmente llegamos a la época de los tiempos de Cristo. Antes de los tiempos de Cristo, cuando los últimos reyes, antes de la expulsión de la tierra, mataron a Zacarías, el justo, el hijo del sacerdote Joiada, a pedradas. El mismo rey que fue rescatado por el sacerdote Joiada, el mismo rey que fue puesto como rey por el sacerdote Joiada, a expensas de una reina perversa que era la reina madre Atalía, que era tremenda, puso al rey Josías. Y este rey, y este rey, con la mano en la cintura, mandó matar al profeta que lo había reprendido, rey Joás. Y después vino Jesucristo, y a Jesucristo lo traicionaron en su mesa. O sea, la persecución siempre ha estado ahí. A Jesucristo lo entregaron lavándose las manos. Ja, ja, ja. Tú no puedes entregar a Cristo lavándote las manos. Y lo acusaron las autoridades judías que deberían reconocerlo como rey. O sea, perseguido por todas partes. Y el día de hoy, si tú abres la palabra de Dios, te avientan cuchillos por todos lados. A veces hasta te avientan Biblias.
O sea, la persecución viene de todos lados. Tú dirás, es que la persecución viene de afuera de la iglesia, ¿sí? Bueno, quizás hoy entiendas un panorama diferente. Óscar, y esto va a continuar hasta el fin de los tiempos, hasta el día señalado. Bien, después de que vimos esto, vamos a hablar de estos hombres que murieron después de Cristo, que fueron los verdaderos padres de la iglesia. O sea, los apóstoles son los padres de la iglesia, definitivamente, pero estos son los precursores y también algunos de ellos son padres de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, a este hombre, Óscar. Ignacio, en el año 110 lo mataron. Este hombre, nada más para que sepas, fue ejecutado por el emperador Trajano en el circo romano. Este hombre autentizó estos evangelios y cartas y relatos como palabra de Dios. Tú dirás, oye, ¿y qué tenía y cómo? Ah, bueno, ¿cómo? Tomando todas las cadenas espirituales que unían inequívocamente, porque había muchos documentos y había que estar sacando de los documentos que había cuáles eran agujas de oro y cuáles eran agujas pintadas, ¿no? En el ejemplo, cuáles eran palabra de Dios y cuáles eran palabras de los hombres. Bueno, después de esto, vino unos años después Policarpo, y en el año 155 Policarpo también fue muerto. Él autentizó Hebreos y el Apocalipsis de San Juan. También en el circo romano, con un grupo de creyentes, seguidores de Cristo, con todo su corazón. Algunos eran crucificados y prendidos fuego, y en medio de este espectáculo, entonces se soltaban a los leones para que tú pudieras ver para todas partes, ¿no? Y vieras un espectáculo completo. Exacto, como circo de 3 pistas. Este hombre es el precursor de los estudios bíblicos. Justino en el año 165 fue degollado, un analista romano, tenía estudios de filosofía griega profunda, escribió varios tratados de apología, era enemigo de los filósofos cínicos. Así era una corriente, los cínicos estaban desnudos, los cínicos hacían porquerías ahí a media calle, era una cosa. De ahí viene la palabra cínico, es una corriente de filosófica que viene de hace muchos años. Entonces él era enemigo de muchas corrientes y fue precursor de la teología sistemática. O sea, en pocas palabras, de muchos estudios del discipulado que tú tienes hoy, para que me entiendas. Orígenes, en el año 254, fue puesto en prisión y después fue ejecutado en la prisión. También era un profundo catedrático de la palabra de Dios. Y claro, no podemos dejar de mencionar a los 100,000 paulinos que fueron masacrados, paulicianos, en realidad son paulicianos en el año 848 por esta mujer, emperatriz Teodora, porque estos hombres decían que nada de ídolos y nada de imágenes, y esta era la veneradora de todas las imágenes y de todos los ídolos. Entonces mandó matar a 100,000 paulicianos que le estaban diciendo que así no era la cosa. En fin, 848, en el año 848. Después tenemos 843, porque fue 843, regresales nada más, 843 y 44. Si no ahí está, 843 y 44 fue entre los 2 años. Mataron a 100,000 entre esos 2 años. Después tenemos a Juan Hus en el 1415. Claro, vino primero Sabonavedra, Jerónimo de Savonarola, perdón. Jerónimo de Savonarola, lo quemaron en la plaza de Valencia. Esto fue en el año 1300 y cacho. Les pido perdón, pero eso ya no lo pude poner por falta de tiempo. Ponía uno u otro y hay muchos más que me pasaron, muchos más que no puedo poner por falta. No, entonces puse algunos que son clave.
También Juan Hus, que fue matado en la hoguera, igual que Tyndale, que fue ahorcado y después fue quemado. Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés y de ahí se deriva la Biblia King James, traducida por el mismo rey que lo mató. Después el rey mismo se convirtió, después de haber matado a Tyndale, se convierte el rey y traduce la Biblia completa, tomando ¿cómo se dice esto? Su obra como inspiración. Bien, la persecución siempre ha estado ahí, solamente son ejemplos, no te quiero marear, no te iba a poner yo aquí una cátedra de todos los mártires, porque no es el punto. El punto nada más es que tengas ciertos elementos que te permitan entender que siempre ha habido persecución y la va a seguir habiendo. Vamos a hablar de la persecución. Tom. Primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Nada más quiero decirte que lo primero que tienes que ubicar es quién está detrás de la persecución en primer plano. ¿Quién es el autor intelectual en primer plano? Satanás. Él es el que está en primer plano tratando de eliminarte. Él te va a inducir a que tú tengas guerra contra alguien, a que tú hables mal de alguien, a que te quejes de tu esposa, de tu esposo, a que te quejes de los padres, de los primos, de los hijos, a que tu vida sea una queja constante. ¿Se acuerdan de la canción de Cricri? De la niña que quiere su leche o del niño que quiere la leche. Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. Ay, mamá, mira este Vicente, siempre trae la leche caliente, yo así no la quiero tomar, que se la lleve a calentar. Bueno, no importa. No importa cómo sea, lo importante es que siempre estamos quejándonos. Si hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace calor, si tiene el carro, porque tiene el carro, si no lo tiene, porque no lo tiene. Siempre estamos quejándonos. Si llueve porque está lloviendo, si no llueve porque está seco, siempre estamos quejándonos. Siempre. Qué horrible es comenzar una plática en donde lo primero que te motiva a hablar sea un enfrentamiento. Qué horrible. Qué espantoso. Qué horrible que tú quieras llegar a un lugar a platicar para poder decir algo envenenado en tu corazón y soltar toda tu ponzoña. Y qué horrible que la otra persona quiera escuchar la ponzoña y la reciba así, y se contamine y se convierta en un zombie igual que tú, ¿no? Qué horrible. Qué espantoso, la verdad, qué horrible. Eso es la persecución, ¿sabes? Yo creo que si tú pensabas que la persecución es que venga aquí un soldado con una espada y diga, ¿quién es cristiano? No. Va más allá la persecución. La persecución, hay persecución sutil. Vamos a ver, Oscar, ¿de qué habla la persecución? Mira, la persecución, aunque el diablo está detrás de todo esto, hay tres herramientas fundamentales del diablo. Bien, la primera, el mundo. Por supuesto. La segunda, la iglesia. Y la tercera, tu bestia. O sea, tu antigua naturaleza. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de tu iglesia. De tu iglesia. La iglesia. La iglesia de Cristo y esta iglesia, y la iglesia de creyentes. De eso estoy hablando. Porque la otra iglesia podría estar aquí. Ahorita lo vamos a ver. Bien, primero vamos a ver uno de los agentes de este elemento, que es el mundo, es el opositor directo. O sea, el que de plano dice, ¿sabes qué? No, Dios no existe. O, ¿sabes qué? No quiero nada con Dios. O, ¿sabes qué? Yo soy bueno, ahí muere. El opositor directo y que te va a estar persiguiendo por esto. Tom.
Juan 15 del 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Esto es algo que viene por inanición. Si a Jesús lo persiguieron y algunos discípulos suyos también lo persiguieron, el caso de Judas, ¿no? Más claro, también a nosotros nos van a perseguir. Claro, aquí habla del mundo, estamos hablando del ejemplo del mundo, el mundo que de manera directa está opuesto a ti, ¿no? Opuesto a tu fe, a tu vida con Cristo, está opuesto a Cristo y claro, como tú eres de Cristo, está opuesto a ti porque está opuesto a Cristo. Bien, exacto, esto habla de que la persona que es un creyente y que se mantiene firme, alrededor tiene toda una persecución y una situación ríspida de agresión directa hacia él. Así es. ¿Por qué? Porque él mantiene su fe. En Dios, porque los otros también mantienen su fe. Mira, este es uno de los que mantienen su fe en otra cosa. Él ya murió. Él es Carl Sagan. Es una caricatura de él que me encantó. Yo no la hice, pero me encantó esta caricatura. Este hombre escribió un libro, una novela, que se llama Contacto en español, en donde él describe con punto y seña todo lo que quiso hablar en contra de Dios en una novela, con un personaje llamado Eli, y en donde él puede ampliamente hablar de todo lo que quería para decir por qué no quiere creer. Entonces, un día, después de toda esta maravilla, él era uno de los precursores de los agujeros negros. Los agujeros negros vienen como teoría desde la época de Einstein, donde Einstein menciona que es posible matemáticamente que se puedan formar los agujeros negros. Entonces de ahí viene toda esta investigación de este hombre. Y este hombre tenía una colega, no es Edna Modas, pero como no tengo su foto, entonces ni hablar, no pude ponerla, nunca encontré la foto de ella. Una colega cristiana que trabajaba con él en la investigación. Y entonces él le dijo a la colega cristiana: no puedo entender cómo tú puedas creer en un Dios que nunca has visto. Y entonces ella se voltea y le dijo: yo no puedo creer cómo tú puedes creer en un agujero negro que nunca has visto. Bueno, quiero decirte que en 2014, Oscar, en 2014 esta mujer llamada Laura Mersini Houghton, aquí está retratada con el científico Hawking, negó la posibilidad matemática de la existencia de los hoyos negros. Fue un escándalo en la ciencia como no tienes una idea. No existen los hoyos negros. Y habló de un multiuniverso, o sea, un universo que se ve y hay materia oscura que no se puede cuantificar y no se puede tangiblemente diagnosticar como la radiación y como la materia que está entre la luz. Hay cosas que no se pueden materializar, o sea, que no se pueden analizar. Y entonces habló de multiuniversos, cuando la Biblia habla del tercer cielo. Entonces a mí me sorprende, claro que ella es atea también, ella no es una creyente, pero esta mujer, con las investigaciones que hizo Hawking jamás quiso negar
todos los estudios y años de estudios de Carl Sagan, pero acabó tirando con la teoría de la radiación de Hawking, acabó tirando, de acuerdo a los estudios de esta mujer, en 2014 lo presentó, cualquier posibilidad de existencia de los hoyos negros. Su conclusión es esta: es imposible que existan simplemente porque la radiación que emanan no puede generar un hoyo negro. Todos los científicos, te estoy hablando de los más picudos, doblaron las manos. No hay. Imagínate toda tu vida dedicada a tratar de demostrar algo que no existe. Pero mi vida sigue cambiando. Pero Dios sí es realidad en mi vida. Los agujeros negros matemáticamente no se pueden percibir, o sea, no se pueden concebir. Pero Cristo es realidad en mi vida. Qué irónico. Dios es realidad en mi vida. Dios limpió mi corazón. Dios me da la victoria sobre el pecado. Dios no me permite que yo guarde cosas y me haga el tonto con él. Dios no permite eso. Dios quiere cuentas claras. Dios no me permite estar en una doble vida. Dios no me permite eso. El otro agente es el opositor secreto. O sea, como que soy de ti, como que te apoyo, como que soy creyente, pero en realidad no soy creyente. Vamos a ver, Tom. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Como dice Juan el Bautista, por sus frutos los vas a conocer. Punto. No quiere decir que yo voy a condicionar mi amor hacia ti con los frutos de Cristo, no. Quiere decir que a mí solo me va a confirmar que tú eres un verdadero creyente por tus frutos. Pero si no lo fueres, yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a dejar de amar porque no tengas los frutos de Cristo, no. Yo no muevo mi amor hacia las personas por esta razón. Al contrario, siempre hay en mí una alerta de estar orando por todas las almas. Claro que por personas que veo que no tienen una certeza, una seguridad de manifestación de la vida del Espíritu, oro en estos términos. Señor, conquista su corazón. Sin juicio. Siguiente. Sobre este punto hay una anécdota maravillosa. En la época de la Unión Soviética estaba un grupo de creyentes secretamente reunidos en una bodega en la antigua URSS y ahí se reunían para hablar la palabra de Cristo y para escuchar predicaciones y estudios, y de pronto entra la KGB, armados todos. Y entonces les dicen a todos los que estaban ahí: tienen 2 minutos para salir de aquí y negar su fe. Y el lugar se empezó a vaciar. Se empezaron a salir corriendo. Algunos brincaron desde que los vio entrar y se fueron. Y ya que quedó un grupo pequeño de creyentes, ¿ustedes no van a negar su fe? No, van a morir por ella, apuntándoles. Sí. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Morirán por Él, por su fe? Sí. Perfecto, hermanos. Es que había infiltrados, nosotros somos creyentes. Vamos a adorar al Señor.
Qué maravilloso. Así es. No es que creas a todos sus espíritus, no. No quiere decir que los vas a juzgar porque no sean de Dios, no. Simplemente vas a entender que todavía no tienen frutos y entonces vas a orar por la persona para que se entregue a la voluntad de Dios y un día se convierta. Pero no quiere decir que lo vas a señalar como alguien a quien no merece tu amor. No, al contrario, merece tu amor incondicional. Así es que, dejando este punto, nos vamos al primer elemento de la iglesia, que son las ovejas, preciosas ovejas. ¿Persecución de las ovejas, Rodrigo? Tom. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Así es. Qué bueno. Cuando te persigan, ¡wow! ¿Sabes qué están señalando? Que eres de Cristo. Cuando te persiguen, quiere decir que eres de Cristo. O sea, si tú estás causando que hablen mal de ti, que te estén aventando por todas partes, quiere decir que vas para arriba. Porque cuando uno va para abajo, no, sí hay que consolarlo, pobrecito, ya claudicó del camino, ¿no? Sí, hombre, vente, vamos al cine, vente, reviéntate aquí ¿no? Vamos a dispersarnos a la fiesta. Qué maravillosa imagen esta caricatura que encontré, fíjate nada más, dice aquí, borregada, que en realidad sería como boguerrada como de guerra. Porque esta palabra, ¿cómo se pronuncia, Velvet? No. Bueno, significa criticar severamente. Guerra de ovejas. Pronto disponible en tu iglesia. ¿Será que esto significa pelear la buena batalla de la fe? No. Cuando yo venía al rancho de mi abuelo, cuando estaba niño, a esta tierra, mi abuelo tenía un rancho en Salam, yo veía, me entraba sus borregos con el caporal. Y me acuerdo bien que me encantaba meterme entre ellos para ver los cabezazos que se daban. Porque de pronto había unos que se sentían más que otros, y se ponían así, y ¡pac! O sea, vivían peleando. Entonces yo entraba a distraerme como cuando quieres ver una pelea de box, ¿no? Así yo me metía y veía la pelea de borregos. A ver quién gana, ¿no? ¡Pac! Y de pronto se quedaba uno atarantado, ¿sí? Y ya ganó el otro, ok. Y allá atrás venía otro pleito, a ver el otro pleito. Y así estaban las ovejas, peleándose entre ellas. Guamazo sobre guamazo. Pronto disponible en tu iglesia. Qué terrible. Qué espanto. Esto es para hacer una reflexión. Tom. Mateo 10, 22. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos creen que este versículo habla que todos van a odiar a Dios. No, dice de todos. Este de todos, en realidad tiene dos palabras, hipo y pantón, o pantón, que significa de entre todos. O sea, cualquiera se puede convertir en perseguidor. Es lo que quiere decir esto. Cualquiera puede ser un perseguidor. No quiere decir que todos son perseguidores, quiere decir que cualquiera puede ser un perseguidor. Cualquiera. Todos quiere decir todos. Cuando tú odias a alguien, te conviertes en un perseguidor, en automático.
Cuando tú tienes una raíz de amargura contra una persona, te llamas perseguidor. Es que hizo algo, perseguidor. Me acuerdo un discípulo que fue a hablar con Juan Manuel para quejarse de otro discípulo. Entonces Juan Manuel, ¿sabes qué le dijo? Tú tienes en este momento una raíz satánica que puede germinar y puede hacer mucho mal. Te recomiendo que vayas y la quemes. No permitas nada en tu corazón. Tú no puedes permitir ninguna raíz de amargura, porque tú puedes convertirte en perseguidor. Cuando tú hablas mal de alguien, eres un perseguidor. Es que hizo una injusticia, eres un perseguidor. No me vengas a mí con... Un día fui yo mismo con Juan Manuel a hablarle mal de mi esposa para decirle, y me dijo, yo no te voy a escuchar hablar mal de tu esposa. Pero espera, no, es que tienes que escuchar, a mí no me vas a hacer escucharte hablar mal de tu esposa. Wow. No me dejó hablar. Gracias a Dios. Todavía no sabe lo que le iba a decir. Con el tiempo yo entendí que yo era el que estaba mal. Eso que yo quería decir de ella, con los años entendí que ese problema era mío, no de ella. ¿Cómo la ves? Bueno, aquí está, mira. ¿Está subiendo? Ok, espérate, flechazos, bibliazos, lanzazos, pedradas, tomatazos, cuchillazos y te van a aventar por ahí un telescopio, un microscopio, ¿no? De todo te van a aventar. Pero tú tienes que seguir subiendo. No puedes claudicar. Bien, las ovejas. Después, ¿qué crees? Los lobos. Los lobos. Por favor, Oscar. Tom. Hechos 20, 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Así es. O sea, que de la ovejita linda se convertirá la ovejita en un lobo. Sí. O sea que no siempre llega el lobo y siempre es lobo, no. No. De pronto tú ves el pajarito hermoso, tiernito y bonito que está aquí, ¿no? Su pancita, chiquiriquiri. Qué hermoso pajarito, es un creyente hermoso, es un creyente puro, es un creyente maravilloso. Y de pronto se comienza a transformar. Y de pronto ya ves cosas medio raras, ¿no? Y acaba siendo un monstruo, ¿no? Espantoso. Que se pone a criticar, que se pone a murmurar, que se pone a decir, que se pone a quejarse. Y claro, también su vida personal es una queja constante. No sabe hablar otra cosa. ¿Por qué? Porque ya es un monstruo. ¿De qué va a estar agradecido si es un monstruo? Y, claro, los malos pastores. Vamos a leer este pasaje. Lucas 17, del 1 al 5. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar, escandalizar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo.
Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Por supuesto. El problema es terrible ser un tropiezo. El problema es quedarte siéndolo. ¿Sabes cuál es el mayor problema de cometer un error? Que tú no corrijas el error. ¿Y sabes cuál a veces es la raíz de que no quieres corregir el error? Que no puedes perdonar. Y hay pastores que están sirviendo con resentimientos en el corazón y no pueden perdonar. Porque si yo he cometido errores y yo los he reconocido y yo he pedido perdón. Un día Juan Manuel mismo me dijo, hay gente que se quedó en mis errores y no puede salir de ahí. Y están atorados y se fueron porque se quedaron en el error que cometí. Perdón, todos cometemos errores, pero Dios sabe perfectamente bien por qué escogió esta nulidad de capacidad que tenemos los humanos para ser pastores y nos escogió para hacer este trabajo. Yo no me considero un buen pastor, te lo digo desde ahorita. No, Cristo es un buen pastor y yo estoy sujetado y sometido a Él para que de mí pueda hacer algo. Yo no me considero un buen pastor, tampoco soy buen hijo, no soy buen esposo, no soy buen padre, ¿no? Pero Dios sí es un buen padre. Dios es un buen hijo. Jesús es un buen hijo. Dios es un buen pastor. El día que yo crea que soy buen pastor, estoy eliminado. Eliminado. Por lo tanto, cometo errores. Por lo tanto, tengo que pedir perdón. Pero lo pareciera, como dice Pablo, que los pastores no se pueden equivocar, ¿no? Porque si cometemos errores, no, entonces tienes que ser perfecto. No puedo ser perfecto. Solo Cristo es perfecto. Así es que no depende de los errores de Víctor Terrazas que yo decida sujetarme a él o no sujetarme a él. No, depende de mi decisión de sujetarme o no a él. Y yo decido sujetarme a la autoridad que yo tengo. Y si Víctor me dice algo que yo considero en ese momento que en mi evaluación está de cabeza, ¿sabes qué hago? Lo sigo. Sigo el consejo. Si él se equivocó, yo voy a ser bendecido. ¿Sabes qué lo dice? Bueno, esto lo hicieron esta es la cara que pusieron los discípulos de Jesús cuando Jesús les dijo: perdónalo siempre. Pero es que nosotros no podemos perdonar así. Aumentanos la fe, porque no podemos perdonar así. Un día, escucha esto. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo no cuestiono el consejo de Víctor o de Juan Manuel. Nunca lo cuestiono. Nunca, jamás. Me dan a mí un consejo y para mí es una orden. Y si yo pienso que es contra lo que yo pensaba, no me importa, yo obedezco. Porque aquí dice que lo tengo que hacer. No es para que tú lo pongas en consideración. Aquí no dice que lo consideres. ¿Puedes volver a leer esto? Nada más la parte de esto, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Obedecer. Yo no cuestiono, ¿por qué? Porque yo sé que Dios ha hecho un trabajo con humanos imperfectos. ¿Quieres perfección? ¿Tú eres perfecto? Entonces deja de estar murmurando. Porque si no, entonces tú vas a tener que dar cuentas a Dios por esa lengua.
No puedes estar murmurando. Nadie es perfecto. Y si Dios estableció esto, quiere decir que a mí me va a bendecir a Dios me va a bendecir a mí porque voy a obedecer. La instrucción de la persona que puso como autoridad, que es humano, que tiene errores, por supuesto que los tiene. Se trata de eso, la perfección de Cristo, que el humano sea imperfecto. ¿Qué iba a esperar del humano? Imperfección. Es que me desilusionó. Pues entonces, ¿qué iba a esperar? De una vez te lo digo, todos los humanos te vamos a decepcionar, sobre todo los pastores. ¿Cómo la ves? Pero eso no está puesto a consideración. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que lo consideres. Habla del ejemplo cuando dice, imitad lo bueno, desechad lo malo. Habla del ejemplo. No está hablando de la instrucción ni la obediencia. Este es categórico. Sujétate y obedece. ¿Quieres bendición? Obedece. Nosotros tenemos una relación, sí, gracias. Si nosotros tenemos una relación ya con Cristo porque invitamos al Espíritu a morar en nosotros, y bueno, pues finalmente sí es un versículo y toda la palabra de Dios pues es clara, ¿no? Pero si nosotros tenemos ya una relación con Dios, a veces digo, si tú estás hablando con Él, pues entonces ya ni siquiera es necesario que vayas y consultes con otra persona. Claro, yo sé que si a veces entonces, es una… ¿para qué está este pasaje? No, el punto, no está bien, o sea, está bien. Hay cosas que yo consulto, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una relación profunda con Cristo. Y yo a veces, por ejemplo, en los viajes que he hecho, yo consulto. Y en esa consulta, yo he recibido instrucción de luz verde. Y entonces voy al viaje. Yo consulto. Hay cosas que no voy a consultar. Si doy vuelta a la derecha o a la izquierda, no le voy a hablar a Víctor. Oye, Víctor, doy vuelta a la derecha o Sí, pero claro. sí, cosas importantes, trascendentes y profundas. Claro, sí. En una duda profunda sí, yo debo consultar. Exacto, de hecho, y hasta, bueno, finalmente sí era el punto, porque gracias a Dios, creo que cada quien sabemos cómo llevamos nuestra relación. Porque si estás profundizando en la palabra de Dios y estás queriendo que haga su voluntad de ti, que es llevarte a ser santo, a esa santidad, ¿no? Pues te estás guardando y todo. Y sé que a veces hay momentos difíciles cuando necesitas un consejo y es cuando sí oras y dices, Dios, ya. Entonces, esa parte. Pero cuando al final, tú necesitas un consejo y vas a escuchar el consejo, entonces lo que dice ahí es que obedezcas el consejo. Así es. No lo cuestiones. Sí. Obedece el consejo. Pero no siempre y cuando la persona también vaya con esa, bueno, con sí, esa, claro. con ese tiempo de haber orado, de haber pedido a Dios guía. Por supuesto. Pero, o sea, escuchar el consejo, pero ya el Espíritu es el que te va a decir, ¿no? O sea, No. finalmente… Aquí el Espíritu no te puede decir algo diferente a esto. Es imposible, porque Dios no tiene un espíritu de confusión. No puede haber un espíritu de confusión, no hay dos espíritus, hay uno solo. El mismo espíritu que tienes te dice que obedezcas esto. No hay un espíritu de confusión, en donde tú de pronto te sales y digas, bueno, aquí está la palabra, pero yo voy a ponerlo en consideración. No, claro. Si recibiste el consejo, entonces, como dice la palabra, ¿no? Si tú ya prometiste algo a Dios, cúmplelo. Es mejor que no prometas nada y mejor no le preguntes al pastor. Pero Claro. si tú vas a consultar al pastor y el pastor te da el consejo, Claro. ya no está a tu consideración. Uno tiene que ir al punto. Y además, como finalmente Dios, la palabra de Dios dice que el pastor sea, pues, ¿no? O sea, que finalmente esté dando también un testimonio. Espérame. ¿No? Espérame. Aquí lo dice. Ellos van a dar cuenta. Así es. Tú no te preocupes, tú obedece al pastor. Si él se está equivocando, tú vas a ser bendecida. Yo con él trato. Tú sigue el consejo. A ti te va a ir bien por seguir el consejo. Mira, los hijos, Elí… Es como los hijos. Elí, el pastor Elí, el sacerdote Elí, no era pastor, era sacerdote.
Elí, el sacerdote que le tocó como sacerdote a Daniel cuando era niño, al que le llevaron al templo a Daniel. Okay. Elí, cuando llegó a Ana, pensó que estaba borracha. Sí. Bueno. Sí, ebria. Samuel, Sí. perdón, Samuel. Samuel. El profeta Samuel. Cuando llegó Ana, pensó que estaba borracha, la mamá de Samuel. Entonces Elí le dijo, Dios te conceda ir. Pero Elí mismo tenía una reprensión de parte de Dios. O sea, Elí no estaba viviendo bien. Pero Dios bendijo lo que dijo Elí porque era palabra de Dios. O sea, me refiero, Dios pone a las personas. Si las personas no están viviendo bien, es un asunto entre el pastor y Dios. Así ahí Dios va a tratar con el pastor. Pero a mí me va a bendecir si yo obedezco. Es como cuando dice que te sujetes al marido. Si el consejo del marido no te parece apropiado, yo obedezco. Yo obedezco, no lo voy a poner en consideración. Yo obedezco porque a mí me va a bendecir obedecer. Si él está equivocado, es un asunto entre Dios y él. Y se lo va a mostrar. Y se lo va a mostrar. Pero a mí ya me bendijo. ¿Por qué? Porque yo ya me sometí. Aquí dice, y sujetaos a ellos. O sea, sométete a ellos. Ese es el punto. No es una cuestión, aquí no está consideración. La palabra de Dios no nos deja ni siquiera un parámetro, una rendija en donde puedas justificar eso. No. No hay. Dios va a tratar con el pastor, pero a ti te va a bendecir por seguir el consejo. ¿Sí me explico? Sí, está perfecto, sí. Gracias. Me vino ahorita a la mente que lo estabas mencionando. Hay un pasaje muy fuerte sobre la Biblia que habla sobre la obediencia de un ayudante del profeta. Ahorita no recuerdo, lo traté de buscar, pero la verdad se me veló. En donde claramente él sana a un rey. Giesi. Sí, Giesi se le llama. Giesi. Entonces él sana al rey, el profeta sana al rey, y su ayudante Giesi ve toda el poder de Dios y lo que sucede. Giesi se le ocurre la gran idea de aventajarse e ir delante del rey y cobrarle por el favor, cuando Dios no había dado esa instrucción y cuando aún el profeta, con toda la autoridad y todo lo que él había hecho, lo pudo haber dado y no lo hizo. El momento en el que Giesi desobedece a Dios y al profeta, sobre él recae el juicio. Entonces es muy claro que podemos tener grandes ideas, fabulosas ideas, maravillosas y con 1000 pretextos, pero que si no vamos de acuerdo a la instrucción, el juicio de Dios es severo. Y él, pues obviamente, la lepra que le habían quitado al rey por obra de Dios, Se le pasó a él. le cayó a él. Así es. Bueno, ese es el punto. Un día, Oscar, en el Universo de la Ciudad de México, lo puse en calidad de maqueta Lego, ¿no? Ahí estaba el Palacio de Bellas Artes, porque fue por ahí. Un día, un pastor anciano, habló con un joven creyente que estaba empezando la vida espiritual. Esto me lo contó él, pero ya años después, ya que él era pastor. Pues se le acercó un hombre, ya de mediana edad, que era pastor, para decirle que el apóstol Pablo, que las cartas del apóstol Pablo no eran palabra de Dios. Esto viene de la formación de la iglesia en su momento, cuando uno de los filósofos de esa época, estamos hablando del año 100 y cacho después de Cristo, escribió que las cartas del apóstol Pablo no eran palabra de Dios. Entonces, escuchó el joven esto y empezó a patinar. Y entonces encontró en la Biblia este pasaje. Por favor, Tom. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras,
para su propia perdición, destrucción. Según la sabiduría que le fue dada. Está autentizando todas las cartas de Pablo. Todas son palabras de Dios. El apóstol Pedro está autentizando todas las palabras de Pablo en las cartas puestas en la Biblia. Así es que con esto se acabó la duda. Dice además, ahí está el pasaje clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que hizo que yo, me comentó esta persona, tuviera una vida nueva. O sea, que me hizo entender que todo estaba perdonado y que yo era una nueva criatura. Así es que esto, junto con el otro pasaje de la Biblia, se acabó la duda. Así es que lo más difícil, es mejor que se le arroje una piedra de molino a quien es tropiezo, dice ahí, porque lo más difícil es perdonar. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Si esto nada más hiciéramos los hombres, no habría ningún problema, ningún conflicto. Ah, no, pero en las iglesias seguirá habiendo conflictos. ¿Sabes por qué? Porque no queremos comprar el perdón. Bien, final, vamos a tu bestia. Vamos a irnos rápido, Oscar, porque ya estamos sobre el tiempo. Tu juez injusto, o sea, tu juicio contra otros. Tom. Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿Qué pacho? O sea, ¿tú crees que eres de una estirpe distinta, tú que juzgas a otros? A ver, Oscar, vamos a ver esto a la galera, por favor. Mira, todos somos piratas, tú has pecado, estás aquí adentro aunque no quieras, aunque creas que eres un pirata de las lomas, estás aquí adentro en este mismo barco de piratas. No me importa que creas que eres de Venus, no me importa, tú estás aquí. Entonces vamos ahora, Oscar, si es tan amable, a señalar a este señor que está aquí. Ese señor es un mentiroso. Dice este que está aquí, ¿no? Pero si todos son piratas, todos mienten, todos matan. ¿Cómo señalas a otro de hacer algo si tú mismo eres lo mismo? O este que está aquí atrás, ¿no? O nos podemos seguir. ¿De qué acusas? Todos somos piratas. Aquí la idea es vivir corrigiendo nuestra vida y arreglando nuestro corazón con Cristo. Luego, tu falta de fe. Me dijeron mis hijos que pusiera ese perro, porque ese es el perro que es el ícono de los miedosos, dice. Tu falta de fe. Oye, hay que pagar la renta. ¡Ting! Oye, hay que pagar la tarjeta. ¡Ting! Oye, que no sé qué. ¡Ting! ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Ting! ¿Cuánto costó el vestido? Tanto. ¡Ting! Tu falta de fe. Tom. Mateo 6, 31 al 34. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Cada día sus propios problemas. Oscarito, vamos rápido, porque si no... Mira, aquí estás tú, ¿no? En medio de una angustia espantosa. Adentro de... Sí, hasta... Tienes una angustia espantosa. ¿Sabes cuál es tu problema real, Oscar? Esto. ¿Qué es esto? No, es una pantalla blanca con un insignificante punto. Ese es el gran problema, que nosotros vemos el punto y dejamos de ver la pantalla maravillosa blanca. Todo lo que tienes y lo que te falta, ¿no? Qué injusta cosa.
Ah, no, yo aquí estoy focalizado. Pero todo lo que tienes es esto. Sí, pero esto me falta. Oye, pero ¿no estás viendo lo que tienes? Sí, pero me falta. Ese es nuestro verdadero problema. Estamos completamente cegados, por eso nuestros temores, porque estamos focalizados, mal focalizados. Oscar, vámonos al último. Ya vamos a terminar. Tu codicia, tu codicia, tu codicia. Tom. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames al mundo, es una sentencia, Oscar. Así es. Puede estar aquí en el desierto tratando de atrapar el dinero, ¿no? Y el billetito. Ahí voy, espérame. Y puedes pasar toda tu vida así. Bien. Oscar. Tom. Romanos 8 del 19 al 23. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Así es, estamos esperando toda la creación por ese momento de redención. Todos estamos esperando. Estamos esperando por la redención de la injusticia, de la que todos somos parte. Estamos esperando por la redención de la locura de esta humanidad. Así es. El día más esperado por toda la creación finalmente ha llegado. El día en el que toda la persecución contra los siervos de Dios será vengada. No solo terminó la gran ramera, sino que la justicia de Dios fue completamente saciada al aplicarse la venganza divina. Oscar. Así es. Aquí está la conclusión. Estos son los tres elementos, pero cuidado con este. Este eres tú. Este es tu perseguidor. Cuidado con este. Este es implacable. Es el peor de todos. Cuidado con este. ¿Alguna pregunta? Perdón, se me olvidó este pasaje, perdón. Romanos 7 del 22 al 25. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Así es. Gracias a Dios que nos libra de este cuerpo de muerte por medio de Cristo. Nulifica el efecto. Bien. Moody es la ciudad de Boston. Recuerdo a los principales comerciantes de Boston cuando vine aquí como un muchacho y cómo acostumbraba a levantar la vista hacia ellos. Yo adoraba el éxito en aquellos días. Uno de ellos, me atrevo a decir que si mencionara su nombre habría un centenar en este salón que lo recordaría. Él ganó en la vida, ganó él para la eternidad, pero todos ellos han partido hace 40 años. 40 años después de ahora vendrá otra audiencia y si un hombre ha vivido toda su vida solo para este mundo, su nombre habrá sido olvidado a 40 años de ahora. ¿No es así? Oh, cómo deseo que podamos tener hoy nuestros ojos abiertos para ver algo más que el éxito, el honor y la fama mundanos. Me compadezco del hombre que tiene todo su pensamiento centrado en esta vida. Quiera Dios que podamos tener una elevación espiritual. Bien, con estas palabras de Moody vamos a dar gracias. Noé, ¿quieres orar, por favor? Ahí viene el micrófono.